El amor de Dios es un amor infinito. ¿Cree usted que ese amor de Dios tiene algún tipo de condición? ¿Cree que ese amor de Dios es para las personas pecadoras? ¿Cree que ese amor de Dios es el amor más sincero del mundo o existe otro amor más sincero que el amor de Dios? Bueno, quédate hasta el final y vamos a saber un poco sobre este importante tema. No olvides suscribirte, dale a la campanita y deja un comentario. El amor de Dios, un tema muy importante y que es muy conocido por todas las personas creyentes. Yo quiero comenzar tomando en cuenta la cita bíblica de Isaías 43, versículo 1, cuando dice que somos de Dios. Quiero tomar esa frase, nada más, esa frasecita la tomo de ahí. Isaías 43, versículo 1, somos de Dios. Aquí Dios nos deja claro, muy claro, que usted no le pertenece al mundo del placer, al mundo del pecado. Usted no le pertenece, ni usted ni yo le pertenecemos al mundo del placer ni del pecado. Le pertenecemos a Dios. Ya que usted crea y quiera creer que usted no le pertenece a Dios, sino a los vicios, al placer, a la moda, a la tecnología, ya ese es problema suyo. Pero usted le pertenece a Dios, porque usted es creación de Dios, no eres creación del pecado, eres creación de Dios. Somos de Dios, y si somos de Dios, tenemos que obedecer a ese jefe, a ese patrón, a ese Señor que es Dios. Qué importante cuando nosotros como cristianos católicos marcamos esa pauta, cuando estamos convencidos que tu alma, que mi alma y tu alma le pertenece a Dios, que no le pertenece a nada de este mundo terrenal, le pertenecemos a Dios. Tenemos muchas cosas en esta vida, o pocas o muchas, y esta vida es hermosa y maravillosa, este mundo es maravilloso, este planeta, pero nuestra alma no es terrenal, sino le pertenece a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Bueno, nuestro cuerpo va a morir, vamos a morir algún día. Nuestro cuerpo posiblemente, pues si no llegamos a la santidad, nuestro cuerpo se pudre, lo comen los gusanos, pero lo que nos debe preocupar no es nuestro cuerpo, sino nuestra alma, porque nuestro único dueño se llama Dios. En Isaías 43, versículo 4 dice, somos valiosos. Si tú eres de Dios, si somos de Dios, si nuestro dueño es Dios, por lo tanto somos personas que somos muy valiosos, valemos muchísimo. Hay personas que piensan que porque no tienen encima una buena ropa de marca, no tienen el mejor teléfono, no tienen el mejor carro, la mejor casa, no tienen todos los dólares del mundo, piensan que no valen nada. Piensan que no son nadie. Y eso es una gran mentira, es una mentira del mal, es una mentira del diablo, un engaño del mal. Pero usted, en el momento en que es fecundado y nace, tú eres valioso, tú eres importante. Para Dios eres lo mejor. Eres la obra de arte más perfecta y valiosa que Dios ha creado. Eres tú y soy yo. Somos todos nosotros los hijos de Dios. Pero eso hay que creerlo. ¿Por qué cree usted que hay mucha gente que vive triste, que vive en la soledad, que vive amargada y más allá se quitan la vida? ¿Por qué piensa que lo hacen? Es motivo a eso, a que piensan que el valor de la persona está en el tener y no saben o lo descubren, no se dan cuenta que el valor de la persona está aquí, en el corazón, está aquí, en la personalidad de cada quien, en lo que hagamos, en nuestra actitud, en nuestras obras. Usted y yo valemos muchísimo. ¿Y es por qué? Por el amor de Dios.
Y el capítulo 49, versículo 1 nos dice que Él nos llamó y pronunciaba nuestro nombre, que quiere decir que Dios nos llama y aparte de eso también nos llama por nuestro propio nombre. Te llama por tu nombre, Juana, Pedro, Luis, Marco, bueno, en fin. Él siempre nos llama por nuestro nombre, no por sobrenombre. Él sabe a quién llamar. Isaías 49, versículo 15 dice, nunca se olvidará de nosotros. Dios te ama, Dios te llama, porque te ama y por lo tanto nunca se va a olvidar de ti, de mí, siempre va a estar ahí. El detalle es que nosotros no creamos en eso. El problema es que nosotros no creamos en el amor de Dios, pero Él te ama y por eso te llama y siempre va a estar con nosotros. Nunca se va a olvidar de nosotros. Somos nosotros los que nos olvidamos del amor de Dios. Somos nosotros los que no queremos estar siempre con Dios, siempre al lado de Dios, pero Él siempre está con nosotros. Somos nosotros los que queremos estar cerca de otras cosas, cerca del placer, cerca del pecado, vivir en el pecado y no queremos vivir en el amor de Dios. Pero es nuestra culpa, no es la culpa de Dios. Y por eso dice Isaías 49, versículo 15, dice, nunca se olvidará de nosotros. Siempre Dios va a estar con nosotros. Aun cuando nos portemos mal, aun cuando el pecado sea que actúe en nuestra vida, Dios siempre va a estar ahí, esperando que usted y yo reflexionemos, corrijamos y regresemos a Él. En Isaías 49, 16 dice, nos tiene grabado, Dios nos tiene grabado en la palma de su mano. Nosotros a veces decimos cosas que no son buenas, o a veces nosotros juramos amor a otra persona y esos amores a veces tienen imperfecciones, pero el amor de Dios no tiene imperfecciones, el amor de Dios es perfecto. Nos podemos olvidar de nosotros, de mucha gente, nos podemos olvidar de los seres queridos, pero Dios nunca se va a olvidar de nosotros porque nos tiene grabado en la palma de su mano. ¿Será que nosotros también tenemos grabado a Dios en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra vida? ¿O qué es lo que está grabado aquí en nuestro corazón? ¿No será que es el placer? ¿No será que es pecado? ¿No será que son los vicios? ¿No será que es la envidia? Y eso hay que sacarlo para que sea Dios, para que sea el amor de Dios que esté grabado en nuestras vidas. Si Dios nos ama, si Dios da todo por nosotros, también tenemos que amarlo, también tenemos que pagarle con la misma moneda. Jeremías capítulo 31, versículo 3 dice, su amor es eterno. El amor de Dios es eterno. Nosotros podemos amar mucho a una persona y quizás llega el momento en que ya no sentimos nada por ella. Una novia, la esposa, la madre a veces. Hay madres que se olvidan de sus hijos, hay madres que no aman a los hijos. Y eso que el amor de madre es el amor más cercano, el que más se acerca a Dios. Y sin embargo, hay madres que no aman a sus hijos, que los odian y más allá los abandonan, más allá le quitan la vida. Pero Dios, el amor de Dios es eterno. Ese no se acaba. Se acaba el amor de nosotros hacia las personas, hacia las cosas. Se acaba el amor de nosotros hacia Dios. Pero el amor de Dios siempre va a estar presente. Nunca se va a agotar. Siempre va a estar ahí. Y dice Isaías capítulo 54, versículo 10, su amor nunca se apartará de nosotros. Se apartarán las amistades. Se alejarán de nosotros los amigos que dicen ser amigos. Se alejarán de nosotros incluso los mismos hermanos de la iglesia. Se alejarán de nosotros, bueno, mamá y papá, la esposa, la novia. Pero Dios nunca se va a alejar de nosotros. Siempre va a estar ahí. Siempre su amor va a estar presente. Somos hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice, somos hijos de Dios. ¿Somos hijos de quién? De Dios. No somos hijos del mal,
no somos hijos del pecado, no somos hijos del placer, no somos hijos, bueno, de todo aquello malo que nos aparta de Dios. Somos hijos de Dios. Usted y yo somos creación de Dios, somos hijos de Dios. Y por lo tanto, como hijos, tenemos que ser obedientes, ser buenos hijos con nuestro Padre Creador que es Dios. Romanos capítulo 8, versículo 16 nos dice, somos hijos de Dios, también lo vuelve a recalcar. Pero Romanos capítulo 8, versículo 17 nos habla que somos herederos de Dios. ¿Qué somos nosotros? ¿Herederos de quién? De Dios. Es decir, nosotros como hijos, si hay padres, cuando tienen bienes materiales, le deja sus herencias, sus riquezas a esos hijos. Con más razón, Dios que es nuestro Padre y es un Dios bueno, justo y santo, con más razón, Él nos da herencia a nosotros. Y esa herencia que tenemos nosotros y derecho se llama la vida eterna. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10 nos dice, Dios da la gracia y la fuerza. Para nosotros permanecer en el amor de Dios, no lo vamos a hacer solamente humanamente, por nuestra cuenta, tenemos que hacerlo bajo la gracia de Dios. Si no hay gracia de Dios, no podemos hacer nada. Humanamente siempre vamos a fallar, humanamente siempre vamos a caer, pero si nos dejamos guiar por la gracia de Dios y esa fuerza que viene de Dios, que es el Espíritu Santo, nosotros podemos vencer todo tipo de mal, podemos vencer todo obstáculo, podemos vencer todas esas cosas que se presentan en el camino, pero solamente con el amor de Dios, solamente con la gracia de Dios, solamente con esa fuerza que viene de Dios, que es el Espíritu Santo, porque si es por nosotros mismos, siempre vamos a actuar de una manera negativa, siempre vamos a actuar por medio de la rabia, de la ira, siempre vamos a actuar por medio del odio, el rencor, el egoísmo. Pero si tenemos a Dios, si el amor de Dios está en nosotros, todo lo podemos vencer. Y por eso en la primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 1 al 13, nos dice, ¿verdad?, que podemos tener dones, el don de ciencia y muchas cosas, pero si nos falta el amor de Dios, de nada nos sirve. En la primera carta de Juan, dice, capítulo 4, versículo 7, dice, el amor viene de Dios. ¿El amor verdadero viene de quién? De Dios. En el versículo 8 dice, Dios es amor. Dios no es un Dios castigador, Dios es un Dios de amor. Capítulo 9, versículo 9 dice, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios? El versículo 10, nos amó primero. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, nos dice que Dios nos amó primero. La persona que diga que amó primero a Dios y después Dios lo amó a Él es mentira. Dios nos amó primero porque Él es nuestro creador. Nos conoce desde el momento en que fuimos fecundados. Nos conoce desde antes de nacer y por lo tanto nos amó primero a nosotros. En el versículo 11 del capítulo 4 nos dice, amarnos mutuamente. Y el versículo 12 nos dice, Dios está entre nosotros. Si ustedes y yo queremos que todas esas cosas maravillosas que Dios nos promete se hagan realidad en nuestra vida, tenemos que decirle sí a Jesús. Es el único que tiene la potestad, que tiene la autoridad para que tu vida y la mía sean diferentes, para que seamos diferentes, para que ese amor nos alcance, para que nosotros podamos ser cada día mejores personas, mejor cristiano católico, mejor vecino, mejor amigo, mejor hijo, mejor padre. Solo lo podemos hacer si dejamos que el amor de Dios actúe en nosotros. Hay muchos amores, pero amores que ofrece la sociedad, y esos amores lamentablemente fallan. Siempre va a fallar, siempre va a colocar una condición. Ese amor que a veces ofrece la sociedad lamentablemente tiene otras cosas, otros intereses de por medio, pero el amor de Dios es único, es puro, es transparente, es verdadero. Y si tú crees que nadie te ama, Dios te ama mucho. Dios te bendiga.